Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá acabándonos de conectar. Vamos a dar un minutico, 2 minuticos mientras el doctor Víctor Hugo se nos une. Eh, Vamos a ver acá. Un segundito, por favor. Tiene que decirle al que se le envíe la llamada. Doctor Víctor Hugo, si ya se conectó y me está viendo, por favor, hágame la solicitud Ve, ahí le aparece eso. de la llamada. Eh, Estamos esperando, dando el agradecimiento a todos los que están Ahí le conectados. aparece esto. Entonces él le tiene que dar enviar. Así, le envía solicitud. Y entonces, mire que ahí le aparece, por ejemplo, yo se la acabo de enviar. A él le Sí, tiene que cómo no. aparecer así. Estamos esperando acá un momentico. Acá, bueno, acá Búsquelo acá. estoy esperando acá un momentico, por favor, denme un segundito. Mientras le hago la invitación. Bueno, me está porreando un poco la tecnología. Doctor Víctor, si de pronto usted me está viendo y me está escuchando, a ver si usted tiene la manera de mandarme la invitación, porque yo estoy acá tratando, pero no me deja. Por algún motivo no me deja enviarle la invitación. Eh, Vamos a ver, invitar. Algo pasa, pero no me deja agregar al doctor Víctor Hugo. Eh, Esperamos un momentico, por favor. Le doy las gracias a todos los que están conectando. Eh, eh, sí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Eh, Esperando acá cómo puedo invitar al doctor Trujillo. Me aparece, pero no me da la opción de... Es el único que me da la opción de no invitarlo. Entonces, si de pronto el doctor Víctor Hugo me puede enviar a mí, solicitarme la invitación para yo poderlo agregar, entonces sería muy, muy bien. Vamos a ver, vamos a estar hablando acerca de el decreto, bueno, de cómo funcionan las juntas de calificación y también del manual único de calificación para calificar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Eh, Sigo esperando, pero no, vamos a ver acá. Solicitudes, acá está una, agregar. Esperando para que se conecte el doctor Víctor Hugo. Ya lo tenemos por acá. Doctor Víctor Hugo, muy buenas tardes. Doctor Kevin, ¿cómo ha estado? Qué Muchas pena gracias. Doctor, va a la, tener que la... va a tener que voltear un poco el teléfono porque se ve de lado. Exacto, ahí. Ok, aquí Ahorita me veo estoy un poco. acomodando. Dame un Bueno, minutico y que tenía unos problemas de conexión, claro que pero sí, ya, bien. gracias a Dios, ya estamos acá conectados. Muy bien, doctor. Si de pronto se pudiera poner un poquito de luz porque se ve muy oscuro. Ok, Eso, ya está muy bien. Ahora sí, doctor Víctor Hugo, muy buenas tardes. buenas tardes, doctor Kevin, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Quiero darle el agradecimiento a todos los que se han conectado eh, por estar con nosotros acompañándonos en esta charla que vamos a tener en el día de hoy.
Doctor Víctor Hugo, primero que todo, el agradecimiento por estar acompañándonos hoy. Sé que usted es una persona bastante ocupada, pero mil gracias por acompañarnos, tratar de despejar un poco las dudas que tenemos todos acerca de estos temas, pues tan importantes, ¿cierto? Para todos, no solamente para los abogados, sino también para el público en general o todas aquellas personas que estén llevando un proceso de calificación. Bueno, doctor Trujillo, quisiera preguntarle para las personas que aún no lo conocen y de pronto han escuchado hablar de usted, que nos cuente quién es Víctor Hugo Trujillo, de dónde es, dónde estudió, cuántas carreras profesionales tiene y cuántas especializaciones tiene. Ok, muchas gracias en primer lugar, doctor Kevin, por su amable invitación. Estoy de verdad complacido de poder compartir este espacio con usted. Yo sé que dentro de sus fines procura mantener una educación continua, jurídica y de otros aspectos también. Y bueno, repito que estoy realmente honrado de aceptar la invitación y poder compartir con usted y con sus seguidores. El gusto es mío, doctor. El gusto es mío. Bueno, Muchas gracias. yo inicié mi carrera profesional como médico, soy médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me gradué en 1993. Posteriormente, terminando el año rural, empecé la carrera de Derecho y terminé Derecho estudiando por la noche y obviamente trabajando en un hospital, más precisamente en el Hospital de Cuba, donde me desempeñé por cerca de 15 años. Y repito, terminando el año rural en ese hospital empecé a estudiar Derecho y pude culminarla felizmente a los 6 años. Una vez terminado la carrera de Derecho, hice un primer posgrado en Responsabilidad y Daño Resarcible en la Universidad Externa de Colombia y posteriormente hice un segundo posgrado en Salud Ocupacional, lo que ahora se conoce Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Cómo no? Posteriormente hice un tercer posgrado en la Universidad CES de Medellín en valoración del daño corporal. Uno o 2 años más tarde hice un cuarto posgrado en Derecho Procesal y finalmente hice en el externado también, y finalmente hice un posgrado en Gerencia de la Seguridad Social en la Universidad CES de Medellín y bueno, a partir de ahí pues he estado trabajando con muchos sueños y muchas ganas de hacer una maestría, pero por temas familiares y temas ocupacionales, pues no lo he podido hacer, pero esperamos que próximamente pueda hacerlo. Muy bien, doctor Trujillo, muchísimas gracias. Doctor, ¿usted cómo llegó a la Junta Nacional? Bueno, yo, bueno, no sé si lo dije, pero pues si no, lo repito, yo soy de Pereira y siempre tuve cierta inclinación hacia la calificación. De hecho, yo fui médico general en el Hospital de Cuba hasta el 2008. En ese año renuncié y abrí una oficina de abogado, quería litigar, tener la experiencia del litigio. Y durante todo ese tiempo, más o menos 3 años, estuve litigando y también haciendo peritajes de valoración de pérdida de capacidad laboral para algunos colegas en la ciudad de Pereira e incluso en Manizales. Y realmente me apasionaba mucho el tema de la calificación y por mi propia cuenta empecé a estudiar el manual de calificación y poco a poco lo fui incorporando y se fue ampliando mi campo de acción en ese tema tan importante de la invalidez y realmente empecé a ver cada vez más casos relacionados con calificación y con invalidez, tanto porque me llegaban a mí directamente como porque otros colegas me lo remitían, pues porque consideraban o tenían a bien hacerme, digamos, ese reconocimiento. Claro. Más o menos al principio del 2011 salió una convocatoria para integrar juntas de calificación de invalidez. Yo en mi doble condición de médico y abogado, pues lo pensé muy bien y consideré que tenía más posibilidades presentándome como abogado que como médico, porque es más difícil que haya abogados médicos
y en cambio médicos calificadores hay muchísimos y con mucha mayor experiencia a la que yo tenía en ese momento. Así que me presenté como abogado para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y dentro del proceso de evaluación, digamos en la primera etapa que evaluaba la experiencia y los estudios, me fue bien, pero no ocupé los primeros lugares, pero me pude recuperar en el examen teórico y finalmente pues me fue muy bien, prácticamente el mejor examen y finalmente tuve la oportunidad de ingresar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Desde el 2011 estoy en la Junta y hasta el momento me desempeño como abogado de la Sala 3 de la Junta Nacional y en 2 oportunidades he ejercido la dirección administrativa y financiera de dicha institución. Claro que sí, mil felicidades, doctor. También tenía en cuenta y también tengo entendido que cuando participó para la Junta, concursó mejor para ser integrante de la Junta Nacional, allí sacó uno de los mejores o el mejor puntaje. Eso está muy bien, mil felicidades. Sé de la calidad de profesional que es usted. Bueno, doctor, ahora sí vamos un poco al grano y a lo que le interesa usualmente a la gente. Vamos a hablar un poco del el decreto 1352 del año 2013, el cual nos habla pues acerca de la organización y el funcionamiento de las juntas de calificación, específicamente pues la Junta Nacional, que es donde usted se encuentra laborando en este momento. Doctor, me gustaría que por favor nos contara en este momento cómo está funcionando la Junta Nacional. Bueno, ya que se ha venido todo este problema del virus, del COVID-19, y teniendo en cuenta que a la mayoría de las entidades gubernamentales y no gubernamentales nos mandaron a trabajar desde la casa. ¿Cómo ha hecho la Junta? ¿Cómo han podido responder a ese desafío? Sí, doctor Kevin, realmente pues como todos sabemos pues estamos obligados por numerosos decretos que ha expedido el gobierno nacional a seguir las directrices que allí se han impartido. Una de ellas es el trabajo en casa y la virtualidad. Por supuesto, desde el momento, creo que era entre la tercera y la cuarta semana de marzo, Bogotá fue la primera ciudad que propuso hacer un simulacro de confinamiento obligatorio. A partir de esa semana ya tuvimos muchas dificultades para que los pacientes llegaran, porque los vuelos eran muy restringidos y realmente la gente tenía temor a viajar. De tal forma que a partir de ese momento la Junta prácticamente se cerró ese fin de semana que se declaró el confinamiento obligatorio. Por varias semanas estuvimos paralizados, pero a raíz de los decretos promulgados empezamos a tratar de organizar las labores para realizarlas, obviamente, en la casa. Nosotros tenemos, la Junta Nacional tiene entre trabajadores directos y contratados por colaboradores, por empresas colaboradoras, aproximadamente 90 personas a nuestro servicio. Entonces es una entidad que es grande y por supuesto los calificadores y nosotros pues los abogados y los que hacemos el papel administrativo también no podíamos, digamos, suspender las labores. De tal forma que enfrentados a la imposibilidad de que los pacientes pudieran viajar, entre otras cosas, pues porque no hay transporte aéreo y ni siquiera intermunicipal, y una segunda razón que es muy importante, y es que uno de los grupos más vulnerables al COVID-19 son las personas que tienen patologías previas, y todas las personas, todos los pacientes que van a la Junta Nacional, obviamente tienen patologías previas, en ocasiones son muy graves, y no en pocas veces son personas de avanzada edad. Entonces, digamos, allí concurren las condiciones para considerarlos personas de mucho riesgo. Entonces, pensar en traer, incluso en este momento, pues que no hay vuelos nacionales ni transporte intermunicipal, pues es un imposible
pensar en llevar los pacientes para valoración. Pero incluso cuando todo pase, también todo está, digamos, planeado para seguir con la virtualidad, con telemedicina seguramente, porque sería un verdadero despropósito traer personas que tienen patologías previas desde la periferia precisamente al foco de la pandemia nacional, que es Bogotá. Bogotá presenta más del 50% de los casos y más del 50%, casi el 50% de las muertes, de tal forma que es la ciudad donde hay más casos de infección y donde el riesgo de infectarse pues es mucho mayor, ¿no? Parecería que todo conduce a pensar y a planear en utilizar mecanismos de telemedicina. Estamos utilizando las audiencias virtuales porque un decreto específico así lo estableció o lo permitió, lo habilitó, y estamos haciendo pues la firma digital para poder avalar pues todos los dictámenes que se profieran durante este término, durante este tiempo. O sea, doctor, Pero en resumen, la Junta Nacional sigue desempeñando sus funciones, sigue profiriendo dictámenes y también sigue recibiendo expedientes, acomodándonos, por supuesto, porque es una situación nueva, contingente, a la que todos nos estamos acostumbrando o tratando de acomodarnos para continuar pues con nuestras obligaciones y poder dar cumplimiento a las mismas. claro que sí, doctor Víctor Hugo. Hablando acerca de la virtualidad y de la valoración que está llevando a cabo la Junta Nacional en este momento, doctor, yo quería preguntarle si hay confiabilidad en las valoraciones que se están haciendo virtuales. Eh, Creo yo que, pues, en mi manera de ver las cosas, yo pienso que no, me parece que no es lo mismo uno tener una persona al frente de uno, quizás que los que hacen las valoraciones puedan ver a la persona cuando entra, cómo se mueve, cómo camina, cómo actúa, cómo habla. Yo pienso que eso ayuda mucho para que el valorador también, yo sé que los valoradores, desde el momento en que la persona llega allá, le ponen el ojo y están mirando todo ese tipo de cosas, y de acuerdo a eso también pues les puede dar una idea de cómo está la persona. Si hay confiabilidad que de manera virtual se puedan hacer esas valoraciones. Bueno, doctor Kevin, digamos que lo ideal sería hacerlo con la persona en cuerpo presente, en físico, tener la persona ahí como hasta el momento en que se inició esta contingencia, pues lo veníamos haciendo. Sin embargo, pues hay que, digamos, no, la Junta no puede parar porque cumple una función muy importante y no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Claro que sí. Los más optimistas dicen que por lo menos este año nos vamos a ir así, pero contamos con una herramienta muy importante que es el expediente, que incluye todas las valoraciones que la persona ha tenido, las valoraciones con especialistas, las imágenes diagnósticas, todos los exámenes paraclínicos, todos los conceptos de los profesionales que han visto, y eso nos permite con cierto grado de certeza poder determinar cuál es la situación real del paciente. Vuelvo y repito, lo ideal sería pues poder valorarlo en vivo, pero pues dadas las condiciones, no es una, digamos, decisión que haya tomado la Junta en sí en forma arbitraria, sino forzada por la situación contingente que se ha afectado pues toda la digamos, las actividades del sector productivo nacional y de prestación de servicios. Claro que sí, doctor Víctor Hugo. Entonces, cuando ya todo esto pase, esto de la pandemia, ¿usted cree que la Junta Nacional va a seguir en la virtualidad o usted cree que van a utilizar ambos, que van a hacer lo que se pueda de manera virtual, lo harán virtual, y cuando sea necesario que la persona haga presencia en las instalaciones de la Junta Nacional, ustedes la van a llevar allá? O sea, me imagino que ustedes van a trabajar de ambas maneras. Sí, muy seguramente vamos a adoptar un tipo mixto de atención, donde las personas de mayor riesgo, o sea, las personas de mayor edad y que estén afectadas por enfermedades más debilitantes inmunológicamente,
y por lo tanto de mayor riesgo para infectarse por el COVID-19, pues lo más prudente sería atenderlas virtualmente. Aquellas personas que no estén dentro de esos parámetros porque son personas más jóvenes o padecen patologías que no aminoran significativamente el estado inmunológico y la resistencia de la persona, sí podría pensarse en que vayan a Bogotá a una valoración directa. Doctor, Obviamente, perdón, doctor Kevin, obviamente esa sería una decisión pensando en la salud y en el bienestar de aquellas personas que sean más vulnerables a la infección, ¿no? Actual, porque tenemos entendido, y seguramente será así, esto no se va a acabar de un momento a otro. Muy probablemente hasta el año entrante estaremos todavía en esta situación. Apenas nos estamos acomodando, todo el mundo sabe que la curva digamos, del número de infectados apenas va en ascenso y muy probablemente alcancemos el pico por allá en septiembre y luego vendrá una declinación que probablemente demore varios meses más. Claro que sí, doctor. Primero que todo está cuidar la vida y cuidar la salud. Eso pues es básico para todos nosotros. Doctor, yo quería también preguntarle, bueno, quería decirle, yo había preparado unas preguntas, pero internamente algunos colegas y personas también en general me han también enviado por mi WhatsApp algunas preguntas, entonces me tocó unirlas. Posiblemente no vamos a tener tiempo, porque este es un tema muy interesante y muy apasionante. También, pues, que no solamente a los abogados, sino a la gente en general le interesa mucho, porque muchos están pasando o van a pasar por procesos de calificación. Entonces, yo quería preguntarle, doctor, ¿cuáles son los entes encargados de vigilar, de prestar control y vigilancia a la Junta Nacional? Y si sí lo hacen realmente. Ok, bueno, nosotros cumplimos, no somos empleados públicos, pero cumplimos una función pública. Y como tal, entonces estamos sometidos a varias entidades de control, inspección y vigilancia. La primera es el Ministerio de Trabajo, la segunda es la Procuraduría, la tercera es la Contraloría. Efectivamente, nosotros debemos presentar un informe al Ministerio de Trabajo de todas nuestras actividades cada trimestre. O sea, cada 3 meses debemos presentar un informe de cuántos casos llegaron, cuántos fueron resueltos, los que no fueron resueltos, por qué no fueron resueltos, cuánto están pagos, y toda la parte administrativa, o sea, la parte de las cuentas está vigilado por el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, cada mes va un inspector del trabajo a hacer una revisión, lo que a su juicio considere pertinente, y puede revisar desde nuestras cuentas administrativas hasta inclusive pues los dictámenes mismos, ¿no? A veces traen quejas que se han puesto ante el Ministerio de Trabajo y les dan, las gestionan y averiguan qué fue lo que pasó, documentan todo para ellos poder tomar una decisión. Y cada 6 meses el Ministerio de Trabajo manda un equipo de 6 personas a hacer una auditoría general a la Junta Nacional de Calificación, y de allí salen unas recomendaciones que nosotros utilizamos, por supuesto, en pro de la mejora. O sea, cada 6 meses. General, sí, cada 6 meses va un equipo auditor de 6 personas, pero cada mes va un inspector de trabajo y revisa también lo que considere importante para ese mes. Es decir, tenemos una visita mensual y tenemos una visita por un equipo de 6 personas cada 6 meses. Adicionalmente, la Contraloría General de la República, en el 2015, precisamente cuando yo desempeñaba mi primera dirección administrativa, llegó en el mes de agosto y estuvo hasta el mes de diciembre, o sea, 4 meses, 6 personas todos los días, verificando todas las cuentas de la Junta y todos los aspectos administrativos. De allí salieron unas recomendaciones que obviamente las utilizamos para mejorar, y desde entonces tenemos que presentar, a nosotros nos vigila la Contraloría por medio de una página especial donde ellos controlan todo el tema de contratación, todo el tema de gestión administrativa. Nosotros tenemos que presentar en este momento un informe mensual y un informe anual de todas las actividades, mensual de la parte contractual y anual de todas las actividades administrativas. Y la Procuraduría, pues toda persona que
que interponga una queja contra la Junta o contra los integrantes de la Junta, pues la Procuraduría les da trámite y pues no son pocas las veces que nos ha tocado ir allá a rendir descargos, y porque pues como personas que cumplen funciones públicas, a eso estamos sometidos y desde el principio sabíamos y esas son las reglas del juego. Por supuesto que la vigilancia y la inspección es activa. Claro, doctor, con todo esto que usted me comenta, solamente puede venir a mi mente que con toda esa vigilancia y todo ese control por parte de los entes gubernamentales, ¿cómo es posible que en este país, bueno, en otras entidades se robe tanto dinero, haya tanta corrupción y roben tanto y no pasa nada? Con lo que usted me está contando de todo ese control, me parece que es un control bastante exhaustivo el que le hacen a la Junta de Calificación. Pero bueno, esos ya son otros terrenos en los que yo no me voy a meter. Doctor, hablemos un poco acerca de la organización. ¿Cuál es la naturaleza de las juntas de calificación? Bueno, la naturaleza de la Junta es un organismo de la Seguridad Social. Eso lo estableció la ley 1562 de 2012 en su artículo 16, dijo que las juntas de calificación eran organismos de la seguridad social de carácter nacional, adscritos al Ministerio de Trabajo, con autonomía técnica y científica, cuyos dictámenes son de obligatorio cumplimiento. Asimismo estableció que esos dictámenes podían ser demandados ante la jurisdicción laboral. De tal forma, pues que, repito, nosotros somos un grupo de personas que no somos empleados públicos, somos prácticamente una especie de contratistas, pero cumplimos una función pública. Y por tal razón, pues estamos sometidos a todas las entidades, como lo nombraba anteriormente, de inspección, control y vigilancia. Y obviamente a toda la normatividad que ha expedido el gobierno nacional y que regula todo el proceso de calificación y las juntas de calificación en sí mismas. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la explicación. Doctor, quería hacerle una preguntita también, pues, dentro de todas las preguntas que me han hecho. ¿La Junta Nacional tiene sucursales en alguna parte del país como tal, como Junta Nacional, o es solamente la sede de Bogotá y el resto son ya juntas regionales? Sí, la Junta Nacional es una entidad administrativa autónoma e independiente, igual que las juntas regionales. Nosotros la única relación que tenemos con las juntas regionales es que somos superiores en el sentido meramente técnico, es decir, los recursos interpuestos contra los dictámenes proferidos por las juntas regionales, pues los resolvemos nosotros y en esa medida podemos o confirmar o modificar las decisiones de ellos. Pero desde el punto de vista administrativo, nosotros no tenemos ninguna injerencia ni preponderancia sobre las juntas regionales de calificación. Nosotros no les podemos decir cómo se debe manejar y ni siquiera cómo deben calificar, porque los mismos calificadores de las juntas regionales tienen autonomía, la misma autonomía que nos otorgó a nosotros la ley 1562, se la otorgó a las juntas regionales. Luego, ellos son, digamos, autónomos técnicamente para decidir en primera instancia lo que a bien tengan, ¿no? Y nosotros, pues, en caso de que exista un recurso, lo desataremos y resolveremos de acuerdo, pues, a nuestro propio criterio. La Junta Nacional, establece o expide unas directrices de calificación. Esas directrices se envían a las juntas regionales y las juntas regionales las toman como una orientación, pero se pueden apartar de ellas, obviamente argumentando y sustentando su decisión, claro, pero no es de carácter obligatorio. Entonces, en respuesta, doctor Kevin, la Junta Nacional tiene una sola sede en la ciudad de Bogotá y no tiene sedes alternas en ninguna otra parte del país. O sea que tanto la Junta Nacional como las juntas regionales son autónomas, no tienen nada que ver con otra. O sea que ustedes no se reúnen, no sé, X veces al año, tanto la Nacional con el director de la Nacional con los directores de las regionales,
¿no? Eso no pasa. Sí, nosotros hemos impulsado y ya hemos realizado varios encuentros de juntas de calificación, donde tratamos temas técnicos y también temas administrativos, temas jurídicos. Pero ha sido, digamos, una gestión que ha encabezado y ha liderado la Junta Nacional y pues obviamente es muy importante ese tipo de retroalimentación para todos y esperamos poder seguir haciéndola. Algunas veces el Ministerio cita o propone alguna reunión más de tipo jurídico y administrativo y también esa es una oportunidad donde nos encontramos los integrantes de las juntas de calificación. No, ojalá fuera más frecuente y más interactivo, más de poder compartir las experiencias y las soluciones que les hemos dado, pero pues lamentablemente, digamos, las obligaciones, la cantidad de trabajo hace a veces muy difícil, pero estamos con toda la intención de continuar con los encuentros de juntas de calificación. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por la explicación. Mi colaboradora acá me está pasando algunas preguntas que están haciendo algunas personas. Creo que acá hay una, creo que ya usted se había referido a ella, donde pregunta que si una valoración virtual podría quedar mal calificada una persona. Pero pues ya usted nos explicó que ustedes tienen toda la historia clínica, la historia laboral, el estudio del puesto de trabajo y todos los requisitos pues que requieren los valoradores para poder hacer un dictamen, ¿cierto? No, o sea doctor Kevin, adicional a eso, antes de resolver el caso en audiencia, le informamos a las personas que si a bien lo tienen, pueden allegar historia clínica reciente, si ellos lo consideran importante y si la tienen, entonces las personas pueden allegar historia clínica reciente, relacionada pues con el objeto de la calificación, obviamente. No en pocas oportunidades, pues ya para resolver el dictamen o el recurso, nos llega, por ejemplo, historia clínica con patologías muy recientes. Ahorita que de pronto hablemos del proceso de rehabilitación, entonces yo explico cuál es la problemática con el proceso de rehabilitación y las patologías de diagnóstico reciente, porque hay una regulación pues que tenemos que cumplir y que indica que toda patología, para poderla calificar, debe haber superado el proceso de rehabilitación integral. Pero creo que ahorita más tarde podríamos referirnos unos minuticos al tema. Claro que sí, doctor. Otra preguntita de Luisa María. Dice, las personas desde siempre han tenido obstáculos para recibir atención a la salud. Ahora con la pandemia, peor. Entonces pregunta, ¿cuál va a ser la metodología para obtener exámenes complementarios? Nos pone artículo 18, pero pues no nos puso de qué ley o de qué decreto. Seguramente es del decreto 1352, muy posible. A ver, los exámenes complementarios, mejor dicho, el médico, cuando llega el expediente a la Junta Nacional tiene 4 salas, entonces se reparte el expediente entre las salas. Y una vez repartido entre las salas, en cada sala hay 2 médicos, entonces el expediente se reparte entre esos 2 médicos. Al médico que le correspondió es el médico ponente. Ese médico ponente es el que va a valorar al paciente junto con la terapeuta ocupacional o la psicóloga, que también hace parte de la sala. Si él considera que se necesita exámenes complementarios, porque pues, no existe una claridad diagnóstica, no existe una claridad secuelar de la patología que se va a calificar, o existe algún tipo de duda técnica, entonces él lo puede solicitar, tiene la facultad para solicitarlo y el caso se suspende. De hecho, nosotros por normatividad tenemos equipos interconsultores que consisten en clínicas especializadas que son las que nos apoyan a nosotros cuando existe alguna duda del médico calificador. Entonces, él puede solicitar, por ejemplo, una junta de psiquiatría. Nosotros, el Hospital San Ignacio en Bogotá es un hospital digamos, de gran renombre, de gran experiencia y de gran reconocimiento en el área de la psiquiatría. En otras áreas también, pero en el área de la psiquiatría.
Entonces, si el médico tiene alguna duda, pide una junta psiquiátrica en el Hospital San Ignacio o en la Fundación Santa Fe, un examen cardiológico o en cualquiera otra de nuestros interconsultores que tenemos, pues muchos, afortunadamente. En ese momento, pues la entidad a la que le corresponde, eso no lo paga la Junta, lo paga la entidad a la cual está afiliada la persona y que digamos que ha impulsado el proceso de calificación. Nosotros pedimos el turno, solicitamos pues a la entidad que le pague a la entidad que va a practicar esas pruebas y el paciente se debe desplazar para que le realicen las pruebas. Obviamente no son en todas las personas, son aquellos en que los médicos calificadores consideran que se debe realizar y bueno, se solicita de esa forma. Ahora, la otra modalidad es si la persona tiene otras pruebas, porque digamos el expediente mientras llega a la Junta Nacional seguramente han pasado muchos meses, y la persona puede llegar, cualquiera de las partes interesadas pueda llegar pues las pruebas que bien tenga. Entonces el paciente pueda llegar copia de la historia clínica reciente que no repose en el expediente, pues porque son consultas que ha hecho posteriores al proceso de calificación y que eventualmente pueden develar un empeoramiento de las condiciones de salud y que por supuesto que van a ser tenidos en cuenta, ¿no? Claro que sí. Las dos modalidades digamos, de allegar al expediente exámenes complementarios. Bueno, doctor, muchas gracias por contestar la pregunta a la persona que nos estaba pues queriendo saber esas respuestas que usted nos ha dado. Le voy a hacer la última preguntita que nos han hecho acá para que sigamos un poco en el orden en que tenía preestablecido para la charla. La pregunta es, ¿una mujer con enfermedad pulmonar, EPOC, se calificaría con base a su historia médica? Sí, sí, las tablas, digamos, el decreto 1507, que es el manual de calificación actual, el vigente, tiene en su anexo técnico un título preliminar y tiene 15 capítulos. Cada capítulo de esos trata sobre un sistema específico. Entonces, el sistema respiratorio es uno de esos capítulos. Si mal no recuerdo, es el cuarto. Y dentro de ese sistema respiratorio existen varias tablas que definen los criterios de cómo se debe calificar una persona con una enfermedad pulmonar de ese tipo. Y hay unos factores que son objetivos, es decir, que corresponden a exámenes médicos que develan la situación de una persona. Por ejemplo, la espirometría o las pruebas de función pulmonar. Si uno hace una prueba de función pulmonar, pues difícilmente va a poder, digamos, alterarla, ¿no? Porque va a ser practicado, digamos, en una etapa clínica donde la persona, pues no, yo no creo que esté pensando en ese tipo de cosas. Entonces, la medida de la espirometría y la medida de las imágenes diagnósticas son pruebas objetivas que permiten calificar a la persona y ubicarla en la clase funcional que le corresponda, y una vez en la clase funcional que le corresponda, se mira el grado de severidad de acuerdo con los criterios establecidos en el manual. Y así se le asigna el porcentaje que le corresponde de acuerdo a las condiciones clínicas que ella presente. Entonces, claro que sí, son las condiciones médicas las que determinan por lo menos el 50% de la calificación, que son las deficiencias. Hay un título 2 que corresponde al impacto que esas deficiencias producen en la persona a nivel social, digamos en su quehacer económico, en su quehacer laboral, en su quehacer social, en su quehacer ocupacional incluso, que corresponde al otro 50%, y que siempre hay que tomarlo en cuenta también, por supuesto, eso tiene un gran impacto en la calificación. Entonces, se toma en cuenta tanto la parte médica, que son las deficiencias, como la calificación de rol laboral, social y ocupacional que el individuo desempeña o que ha visto afectado en razón a sus deficiencias. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir acá. Doctor, ¿cuántas salas tiene la Junta Nacional? ¿Cuántos integrantes tiene cada sala? ¿Cuál es la calidad de cada integrante de esa sala? ¿Y quiénes
el que define esas calidades? Bueno, la Junta Nacional desde el 2011 está conformada por 4 salas de decisión. Cada sala de decisión está compuesta por 2 médicos, especialistas en salud ocupacional o medicina del trabajo, y una terapeuta ocupacional o psicóloga. En el momento en que yo ingresé, también hacía parte de la sala un abogado, que hacía las veces de secretario técnico y apoyaba pues a los integrantes bajo la perspectiva jurídica, ¿no? Porque uno diría, no, pero pues ¿qué tiene que ver a un abogado con la parte de la calificación? Pero no crea. La sala laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene, digamos, unas líneas doctrinales muy definidas, por ejemplo, en tratándose de accidentes de trabajo. Específicamente, el homicidio social, que es algo que se presenta con cierta frecuencia. La muerte de la persona en su lugar de trabajo durante el horario de trabajo sin que se sepa por qué la mataron. Si fue por robar, si fue por hacerle daño a la empresa, muchas veces entra alguien, le dispara, sale, y entonces, por supuesto, todo el mundo dice, pero ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue el motivo? Ese motivo la mayoría de las veces no se puede dilucidar, y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que todas las muertes que se presenten en el lugar de trabajo y durante el horario de trabajo se debe considerar accidente de trabajo. Y digamos, a la persona interesada que no esté conforme con esa decisión o con esa línea jurisprudencial, debe acreditar cuáles fueron los motivos del crimen. Entonces, y además de eso, hay otras decisiones importantes que, digamos, que hacen que un abogado preste asesoría y se convierta en un elemento importante dentro de las juntas de calificación. Entonces, éramos 4, pero el decreto 1352 de 2013 estableció que los abogados ya no hicieran parte del grupo calificador, sino que se dedicaran solamente al proceso de defensa judicial de la Junta y al manejo administrativo de la Junta. La razón fue que las juntas, a partir de más o menos del 2005, 2006, empezaron a tener un crecimiento portentoso y hasta el día de hoy no paran de crecer. Cada vez más casos, cada vez más trabajo y cada vez más solicitudes. Entonces, por supuesto, eso hace que digamos, la cantidad de dictámenes cada vez sea mayor y lamentablemente pues no se pueden sacar a la velocidad que se debería sacar, pero se hace todo el esfuerzo por hacerlo lo mejor posible y lo más rápido posible dentro de los términos. Quien determina cómo se conforma una junta de calificación, antes la determinaba el decreto 2463 de 2001, posteriormente el decreto 1352 de 2013, pero ese decreto fue demandado porque como las juntas de calificación son de carácter nacional, quien debe realmente definir cómo se integra una junta de calificación es el Congreso de la República. Por eso en este momento no existe norma, porque los artículos de la 1352 que disponían cómo se conformaban las juntas de calificación fueron suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado y muy probablemente sean anulados con fundamento en una jurisprudencia que la Corte Constitucional estableció, donde decía que las juntas nacionales de calificación, las juntas de calificación, de invalidez deben ser reguladas por el Congreso de la República. En este momento no hay ley, hay un proyecto de ley, pero todavía, pues, digamos, no ha salido adelante. Hasta tanto no salga ese proyecto de ley y se convierta en ley, pues no hay norma qué aplicar para poder llamar a un nuevo concurso para integrar nuevamente las juntas de calificación. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Doctor, el tiempo corre rápido. La verdad, no vamos a tener ni tiempo, pues en esta hora que usted tiene disponible para poder contestar todas las preguntas que hay. Entonces, bueno, desde doctor, este momento doctor Kevin, es así. Estos temas, digamos, son muy apasionantes y son muy, pareciera que fuera algo sencillo, pero por lo menos, digamos, en mi experiencia académica, algunos diplomados que yo he dictado en procesos de calificación, le cuento que en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, apenas se tocan
unas pinceladas de aspectos, digamos, muy generales sobre el proceso de calificación. Entrando al manual de calificación, revisando la norma que regula las juntas de calificación. Entonces, obviamente hoy en un tiempo tan escaso vamos a tocar solamente unas cosas muy puntuales. Ojalá Claro que podamos sí. tener la oportunidad de abordar temas ya más específicos. Más Eso, adelante. precisamente eso mismo quería yo también decirle, doctor. Eh, no vamos a alcanzar a hacer ni la mitad de lo que yo había realmente preparado. Entonces, si usted es tan generoso y la próxima semana, dentro de 8 días puede ser, sí, ya usted me avisará, nos podemos volver a reunir de nuevo para que sigamos con el resto de la charla entrevista que estamos teniendo en este momento. Se lo agradecería mucho porque son temas muy apasionantes y muy importantes para todos pues los que nos gustan estos temas y estamos interesados de alguna manera. Doctor, bueno, usted nos puede hablar un poco sobre el proceso de rehabilitación previo a la calificación. Sí, doctor Kevin. En realidad lo que se califican no son los diagnósticos, sino las secuelas que esos diagnósticos producen en la persona. Así que yo puedo tener dos personas que son hipertensas, una que pese a ser hipertensa está totalmente sana porque no tiene ninguna secuela, digamos su corazón está bien, su cerebro está bien, sus riñones están bien, sus ojos están bien, o sea, el proceso de hipertensión no lo ha impactado, no lo ha dañado, digamos, en sus órganos blancos, y puedo tener otra que esté en el otro extremo de esa situación, también hipertensa y pudo ya haber sufrido un infarto, pudo haber sufrido un accidente cerebral transitorio o definitivo, puede tener una insuficiencia renal, puede tener una insuficiencia cardíaca, puede tener unos problemas de fondo de ojo que le imposibilitan la agudeza visual. Entonces, el primer caso, aquel hipertenso que no tiene ninguna secuela de la enfermedad, muy probablemente su pérdida de capacidad laboral vaya a ser cero. Y aquel que sí lo ha impactado, entonces probablemente su calificación vaya a superar el 50%. El proceso de rehabilitación se refiere a que la persona debe realizar el tratamiento de su patología hasta que el médico tratante diga, bueno, yo acá ya no tengo nada más que hacer, usted ya no se va a recuperar más, pues estas secuelas son las que definitivamente le van a quedar a usted. En ese momento se establece el final de la rehabilitación integral. ¿Por qué? Porque una patología, doctor Kevin, puede mejorar o puede empeorar también. Claro Entonces, que sí. no se puede calificar en el momento mismo del diagnóstico, porque probablemente no haya transcurrido el tiempo necesario para definir cuáles son las secuelas que va a dejar esa patología. Esa es otra razón, una razón importante por la que a nosotros nos presenta muy frecuentemente que ya resolviendo el recurso de apelación en última instancia, la instancia de cierre, que es la Junta Nacional, el paciente pues nos mande historia clínica de una patología que no fue considerada durante todo el proceso de calificación y que es de reciente diagnóstico, que le diagnosticaron hace un mes. Y obviamente pues no se puede tomar en cuenta porque no ha surtido el proceso de rehabilitación integral. Ese proceso de rehabilitación integral lo exige el decreto 1507, es decir, el manual de calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Siempre establece ahí que debe realizarse el proceso de calificación integral. Por lo que yo digo, no se califican los diagnósticos, se califican las secuelas que generan los diagnósticos o los accidentes. Es totalmente, digamos, esperable que si uno sufre un accidente, probablemente no se tarde un tiempo, de acuerdo pues obviamente al impacto que ha sufrido. Si es un accidente leve, probablemente en un mes esté listo, pero hay accidentes muy graves que requieren incluso más de un año para surtir todo el proceso de rehabilitación. Por supuesto, durante ese proceso de rehabilitación, la persona debe estar recibiendo un auxilio económico por la incapacidad temporal que le está formulando el médico tratante. Creo que En sí, ese porque me sentido, imagino yo, perdón doctor Víctor que lo sí, interrumpa, porque me imagino yo que hasta que no termine la rehabilitación integral, no se puede calificar. claro, claro. Y el manual establece unas reglamentaciones. Por ejemplo,
A quien se le hace un trasplante renal hay que esperar mínimo 6 meses. O sea, antes de 6 meses no se le puede calificar, porque hay que mirar si presenta rechazo a ese reemplazo, a ese trasplante, perdón, o si lo acepta, y cuál es la función residual que le queda, la función renal residual. Entonces no se podría calificar, por ejemplo, al mes o a los 2 meses o a los 3 meses, porque el propio manual establece un término que debe pasar para evaluar funcionalmente cómo la persona queda. En la mayoría de las veces es el médico tratante el que dice, bueno, hasta aquí llegamos, ya le hice lo que le iba a hacer y ahora sí, vaya que le califiquen las secuelas. En eso consiste el proceso de rehabilitación integral. Claro que sí, doctor. Muy amable por su explicación. Tengo otras dos preguntitas acá que nos están haciendo las personas. Doctor Kevin, yo aprovecho para hacerle un apuntecito ahí con lo de rehabilitación y con los casos de reciente diagnóstico, y es que los dictámenes proferidos por la Junta Nacional, con fundamento en el artículo 55 del decreto 1352 de 2013, se pueden revisar. O sea, la persona puede solicitar revisión cuando quiera que tenga nuevas patologías, o sea, las patologías que no alcanzaron a ingresar en el proceso de calificación porque fueron diagnosticadas muy recientemente, al momento en que se iba a resolver el recurso, pueden solicitar una revisión de esa calificación basadas en el artículo 55 de ese decreto. Y obviamente se revisa y se incluyen las patologías ya con en cuenta los aspectos secuelares, obviamente siempre y cuando haya culminado su proceso de calificación integral. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Doctor, tengo acá otra preguntita. Acá nos dicen que si las juntas están realizando valoraciones a particulares víctimas de accidentes de tránsito con cargo al SOA. El decreto 1352 de 2013 establece que ese tipo de dictámenes periciales solamente llegan hasta la Junta Regional de Calificación. O sea, la respuesta es sí, pero solamente la última instancia es la Junta Regional de Calificación. Una calificación por examen de SOA nunca va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En general, los dictámenes que se utilizan para reclamar derechos o hacer valer como pruebas anticipadas, o en procesos administrativos, o en procesos de reclamación ante entidades bancarias o ante entidades aseguradoras, no tienen segunda instancia, o sea, no van a la Junta Nacional, culminan en la Junta Regional. Eso tiene cierta lógica porque, digamos, el sistema de calificación lo que busca es que atienda pues a las personas de la seguridad social, ¿cierto? Que requieren los dictámenes para solicitar las prestaciones que el sistema de seguridad social les garantiza. Entonces ya una cosa, digamos, de conflicto con una aseguradora particular o la reclamación de derechos en vía administrativa, pues eso es otra cosa muy diferente. Por eso seguramente fue que el ministerio, que fue el que reguló, el Ministerio de Trabajo, que reguló ese aspecto, hizo que esas calificaciones solamente las conociera la Junta Regional como última instancia. Claro que sí, muchísimas gracias. Otra preguntita que nos hacen por acá, doctor. Preguntan, ¿es decir que la Junta Nacional solo califica los casos de Bogotá y segundas instancias? ¿O la Junta Nacional solamente hace segunda instancia y para Bogotá está la Junta Regional de Bogotá? Correcto. La Junta Nacional tiene como función primordial decidir en segunda instancia los recursos de apelación que han sido interpuestos contra los dictámenes proferidos por las juntas regionales de calificación de invalidez. Bogotá tiene una Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, ellos conocen en primera instancia, y cuando cualquiera de las personas interesadas interpone un recurso en contra de ese dictamen, nosotros en segunda instancia pues lo desatamos y resolvemos lo que había consideramos, ¿no? Es decir, que la Junta Nacional solamente hace segunda instancia nada más. No más. Correcto, doctor Kevin. Bueno, doctor, otra preguntita. Se nos está acabando un poco el tiempo. Tenemos escasos 4 minutos por lo menos, diría yo. Vamos a necesitar que por favor sea usted generoso y la próxima semana nos podamos conectar de nuevo para seguir con la otra parte de la entrevista, porque en realidad no vamos ni siquiera en la mitad.
También Sí, hacerle doctor. la invitación a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden enviar a mí directamente a mi WhatsApp. Eh, si de pronto tienen por ahí lápiz o lapicero, mi número de teléfono es 321-871-0929. Me pueden enviar las preguntas o las dudas o lo que necesiten, que con mucho gusto yo trataré de ayudarlos en todo lo que me sea posible. Doctor Doctor, Kevin, doctor Kevin, cuénteme. respondiendo a su solicitud, le informo que, por supuesto, con el mayor de los gustos, acepto su invitación para que el próximo viernes Muchas gracias. podamos resolver las preguntas, pues que veo que ya el tiempo apremia y que seguramente van a quedar en el aire. Para mí es un placer poder compartir con usted y con sus seguidores y las personas pues que estén interesadas en estos temas, y por supuesto que pongo mi humilde experiencia a su servicio y por supuesto al servicio de las personas que deseen preguntar o deseen conocer algo más de las juntas. Claro que sí, doctor, y aprovechando también un poco su generosidad, le voy a pedir que ojalá no sea solamente la otra semana. Yo creo que hay muchos temas muy interesantes que podemos, si no es cada 8 días, hacer una horita de charla, cada 15 días o cada que usted pueda, cada que usted le alcance el tiempo, nos pueda por favor acompañar para despejarle dudas a muchas personas que tienen pues muchas dudas, ¿cierto? Doctor, yo prácticamente le voy a hacer, creo que ya casi que la última pregunta, nos quedan 3 minutos. Eh, le voy a preguntar acerca de los requisitos, por ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona y quiénes? ¿Cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitar una calificación por pérdida de capacidad laboral u ocupacional? Ok, doctor Kevin, el decreto 019 de 2012, en su artículo 142, modificó el artículo 41 de la ley 100, y allí estableció que el proceso de calificación se debe iniciar en primera instancia ante las EPS, las ARL, ante Colpensiones o ante las aseguradoras que han asegurado riesgo de invalidez y muerte a las AFP. Entonces, siempre el proceso de calificación debe iniciar en primera oportunidad ante la entidad correspondiente. Puede ser la EPS, la Colpensiones, la aseguradora en las AFP. Entonces, ¿qué persona puede llegar allá? Pues toda persona que se encuentre afiliada y tenga motivos para considerar que es digno de calificar, así sea una patología común, o sea una patología laboral, o sea un accidente de trabajo, o sea un accidente común. Los requisitos son muy sencillos, simplemente solicitarle a esa entidad que inicie el proceso de calificación. Doctor, Y qué pena que lo interrumpa, pero ya se nos va a cortar la transmisión. ok, Entonces, nos va a perfecto. tocar dejar ahí y dentro de 8 días seguimos con esta charla tan interesante, y a todas aquellas personas que me quieran enviar o hacer preguntas, lo pueden hacer por Instagram, WhatsApp, Facebook, por donde quieran, que la próxima semana con mucho gusto le responderemos todas las preguntas. Doctor Víctor Hugo, un abrazo, muchísimas gracias, muy generoso y Un que abrazo. muy bien. Un abrazo, doctor Kevin. Muchas gracias a usted y saludos a todos. Bueno, a todos muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana con más preguntas y para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.